Muy buenas amigos. Aprovechando que Aureo me ha enviado el catálogo de la nueva subasta Dell, volumen 3, vamos a hacer el comentario de la subasta directamente sobre el catálogo. Como podéis ver, la edición es fantástica, como siempre, con tapa dura, una calidad extraordinaria de las fotos y del papel. Vamos a entrar en los contenidos y comentar algunas cosas. La subasta comienza con acciones y con vales reales. Esto es algo que normalmente se escapa al alcance del coleccionista medio de billetes. En este caso tenemos una acción de la Real Compañía de San Fernando de Sevilla, muy bonita, un poquito rota aquí desgraciadamente, pero conserva el sello en flor, lo cual es bastante raro, y el precio está bastante razonable. Me llama la atención que no se ven bien las firmas de los grabadores y eso debería aparecer. En cualquier caso, es un documento fantástico. En el otro lado vemos otra acción. Se trata de la Compañía Real de Toledo unida a la de Extremadura. En esta época, estamos hablando de mediados del siglo XVIII, había varias compañías organizadas por toda España que se dedicaban al comercio monopolístico de diferentes plazas en ultramar. Esta compañía, como menciona Aureo, se dedicaba a la sericultura, a los gusanos de seda, a obtener seda. Y bueno, las acciones de esta compañía, yo tengo una, están siempre bastante arrugadas y no sé el motivo, supongo porque estaban dobladas y un poquito abandonadas, pero también conservan el sello que está excepcional. Como siempre, Aureo poniendo fotos muy bonitas con luz tangencial para que resalte bien el sello. Aquí a la derecha tenemos una acción del Banco Nacional de San Carlos. Está bastante hecha polvo. Es probablemente de las peores que conozco. Sí que es cierto que es muy raro tener la oportunidad de conseguir una acción del Banco Nacional de San Carlos, porque la inmensa mayoría están en poder del Banco de España. Aquí podemos ver que es la 18.947 y que está asignada al lugar de Anadón, Reino de Aragón, sobrante de sus propios. Eso quiere decir que los municipios también se encargaban de suscribir las acciones. Un pequeño apunte, hay una errata en lo que pone aquí Aureo, pone bellísimo grabado de Joaquín Fabregat. Eso no es del todo correcto. Sí es cierto que las primeras acciones son de Fabregat, pero se hicieron muchas réplicas de las planchas retocadas o digamos buriladas por otros artistas, como por ejemplo Joaquín Ballester, Juan Minguet y sobre todo Juan Moreno Tejada. En este caso tenemos una acción bastante más rara, porque es del grabador zaragozano Simón Brieva. Eso es un pequeño apunte. Aquí tenemos un documento también bastante curioso. Estamos hablando finales del siglo XVIII, España todavía está con muchas deudas por la guerra de la independencia de Estados Unidos y se organizan, aparte de los vales reales, empréstitos. Esto sería un formato de uno de los empréstitos de 1798. Podéis leer más sobre estos empréstitos en mi enciclopedia. Aquí a la derecha encontramos, sobre todo destaca este documento de la Caja de Consolidación de Vales Reales, porque es extraordinariamente raro. Esto sí que es muy difícil de encontrar. Y vemos aquí que tiene un sello de José Napoleón. Aureo lo ha catalogado como de la época de José Napoleón, pero el documento per se es de Carlos IV. Lo que sí es cierto es que bueno, luego cuando llegó Napoleón y su hermano al poder en España, decidieron reaprovechar los vales reales, hicieron un chanchullo, que ya hablaremos de eso en otro momento, con los vales reales, y aprovecharon todo este tipo de documentos para darles también validez y circulación. A continuación lo que tenemos son otro tipo de documentos de deuda, evolución de los vales reales, deuda pública, indemnización de deuda pública en este caso, es quizá el documento de deuda pública más fácil dentro de lo que cabe del siglo XIX, y luego pues tenemos varios vales, en este caso no consolidado. Este es muy bonito, estamos hablando de 100 pesos de 1824, carece de las renovaciones. No sé si lo veis aquí abajo, no hay nada. Estos vales normalmente tienen que tener un sello de la renovación por lo menos del 26 y del 27, y este en particular no lo tuvo.
quiere decir que esa persona que era el dueño, pues probablemente murió o lo dejó ahí olvidado y no procedió a su renovación. Quiere decir que no tenía ya validez al año siguiente. En este caso encontramos otro vale de 200 pesos. Aquí sí que podéis ver que tiene los sellos que mencionaba. Este es de Juan Cascante, una de las personas de las que conocemos que tenía vales reales. Y aquí a la derecha tenemos otra versión de 400 pesos, un nominal bastante raro. Normalmente eran 600, 300, 150 y 50 y luego evolucionaron a 100 y 200, alguno de 50, el de 400 no es nada habitual. Más documentos de empréstitos, no me voy a enrollar en ellos, pero son bastante chulos. Y llegamos a una parte bastante interesante. Primero porque recientemente hemos averiguado qué ha pasado con este documento del Banco de la Unión. Lo menciona Aureo, ¿vale? Lo menciona aquí. Ha sido una información gracias a Ignacio que hemos podido detectar lo que había en la marca de agua, interpretarlo y lo hemos contrastado con el originador, que es ni más ni menos que este que pone aquí. Y esto es que se encontraron las planchas originales y decidieron hacer unos recordatorios, una especie de estampillas de recuerdo de los primeros 40 años de la empresa. Ellos no se acuerdan del tema, piensan que hicieron una marca de agua muy bonita, pero realmente esto está hecho con tinta invisible. Ya os enseñaré en otro momento las imágenes, haré un vídeo específico de esto. Aquí tenemos unos facsímiles del Banco de Barcelona. Esto lo voy a comentar al final. Y luego encontramos aquí una colección magnífica del Banco de Málaga. El Banco de Málaga es uno de esos bancos que no podemos decir que es de los más difíciles dentro de los bancos locales, pero desde luego no es nada fácil. Es un banco que los ejemplares se ven muy de vez en cuando, cada bastantes años aparece alguna cosa en subasta, a diferencia de los del Banco de Cádiz o del Banco de Zaragoza, que son bastante habituales, pero tampoco tan difíciles como podría ser, por ejemplo, un Banco de Palencia o un Banco de Santiago. En todo caso, aquí tenemos una colección extraordinaria de la primera emisión, esta que se ve en blanco y negro, hecha en Inglaterra, y de la segunda emisión en color, también hecha en Inglaterra. En este caso tenemos la colección completa, 100, 200, 500, 1000, 2000 y 4000 reales. También tenemos aquí un ejemplar del Banco de Santander. De nuevo, el Banco de Santander es uno de los bancos que no es fácil. No es el más difícil, pero desde luego se ven también muy poquito. Dentro de los que se ven, este de 100 es probablemente el más fácil, entre comillas. Lo que sí es peculiar de este ejemplar en concreto es que el taladro no está destruyendo gran parte del diseño, porque normalmente se ponían mucho más centrados y destruían bastante de la imagen. Este de 1000 es bastante más raro, ¿vale? No es el más habitual del Banco de Santander. Ahora tenemos aquí también una colección del Banco de La Coruña. Este sí que podríamos calificarlo como un peldaño un poquito más raro. Existen varias series en el mercado, pero realmente muy pocas. No sabría deciros si son 3 o 4 como mucho. Y aquí tenemos el billete de 100 con su marca de agua con la Torre de Hércules, el billete de 200, 500, 1000, 2000 y 4000 con matriz, porque no se llegó a emitir. Es una colección fantástica y el precio de salida en todos los casos, si mal no me equivoco, está en 900 euros. Es un precio ya de remate. Yo no creo que vaya a subir a 1500. Quizá pueda subir a 1000, 1100, pero vamos, es una oportunidad magnífica para conseguir estos billetes. Ahora tenemos aquí unas pruebas de los billetes del Banco de Sevilla. El Banco de Sevilla emitió, si mal no recuerdo, 3 emisiones diferentes. Esta de la Giralda no se conocen más que pruebas. Y esta es la única prueba completa que yo recuerdo ahora mismo. Es muy buena oportunidad de conseguirlo, pero claro, no son billetes emitidos, son pruebas. Aquí ya cambiamos de tercio. Aunque lo han metido dentro de bancos locales, en realidad estamos hablando de sociedades de crédito, porque cuando se emiten estos documentos ya había transcurrido la ley de 1874 que obligaba a los bancos locales a dejar de circular papel moneda y a o bien unirse al Banco de España o bien continuar su operación como bancos comerciales normales y corrientes. Eso es una de las cosas que hizo el Banco de Reus. Se convirtió en el Banco de Reus de descuentos y préstamos. Y estos son obligaciones que emitió ese banco. Tenemos aquí algún ejemplo más por diferentes valores.
¿Por qué es interesante esto? Pues porque realmente estos documentos sí que circularon como billetes, de manera alegal. Es decir, ellos tenían la potestad de emitir obligaciones para recaudar dinero, no dejan de ser empréstitos, pero en lo que se refiere a su validez como documento de compra o con poder liberatorio, no podían ejercer como tal. Sin embargo, lo hicieron. En este caso lo que tenemos son todos restos de imprenta que están todos sin firmar y sin numerar. Algo similar pasa con esta serie del mismo banco, muchísimo más bonita y que está hecha por Enrique Baquer, el mismo grabador que el Ángel. Como podéis ver, la calidad es espectacular. Estos documentos son increíbles. Otro caso similar es el Banco de Valls. El Banco de Valls tiene esta primera emisión que es rarísima y luego unas emisiones mucho más corrientes, que las conocemos todos, con papeles muy grandes en diferentes valores. Aquí lo que tenemos en subasta es unas emisiones en concreto que están, pues por ejemplo, sin numerar y sin firmar, pero con fecha. Este tiene fecha, pero tiene numeración, pero está la numeración mal puesta. Y estos, por ejemplo, están firmados. El hecho de que estén firmados los hace muchísimo más raros. Y aquí tenemos pues más ejemplos, diferentes fechas. Es una colección del Banco de Valls estupenda, muy difícil de conseguir todo. Banco de Felanitx, algo similar. De esto podremos hablar en otro momento porque hay muchos ejemplares distintos. Pasamos ya a otra época. Aquí encontramos también otro empréstito. Estamos hablando de que durante las guerras carlistas todo el bando carlista necesitaba también subvencionarse. Entonces hicieron una estrategia similar. Empréstitos. Todo lo que conocéis como las suscripciones voluntarias son en realidad empréstitos. Y los hubo de todo tipo, con ese tipo de nominales y más pequeños y tipo billete, a documentos más formales como este y por cantidades, digamos, personalizadas. Llegamos ahora al Banco de España. La época más difícil de conseguir billetes del Banco de España. En este caso estamos hablando de 1862, pero este es un falso de época. Estos falsos son también extraordinariamente difíciles. Os recomiendo la obra de Ramón porque es increíble el trabajo que ha hecho para organizarlos. Tenemos aquí un ejemplar del 66, en este caso sí que es auténtico. Una prueba de reverso de 50 escudos. Aquí hay muchísimo, es imposible pararse a comentar todo, pero fundamentalmente lo que encontramos es en la primera época del Banco de España un montón de pruebas, en la mayor parte de los casos, hasta donde yo sé, únicas, y un montón de falsos de época que si no son únicos habrá como mucho uno más. De manera que son piezas extraordinarias. Tenemos aquí todos los años 60. Estas emisiones tuvieron muchísima polémica en la época porque se consideraban que eran de muy poca calidad y el propio grabador, Domingo Martínez Aparici, pues lo que hizo fue escribir una carta en un periódico para, digamos, no disculparse, pero sí intentar decir que las cosas se estaban haciendo muy bien. Bueno, seguimos porque de verdad hay muchísimas pruebas. Es curioso que no hay billetes emitidos aquí, hay falsos y pruebas, pero es que claro, son cosas únicas, son cosas extraordinarias. De esta emisión no sé si se conserva un billete en algunos casos y no en todos, y creo que lo tiene la colección del BBVA. Este billete es el único que podríamos decir que es auténtico de esta época y es una preciosidad. No se suele ver mucho y no es un billete caro para ser clásico. Más falsos, es una pasada ver tantísimo billete falso del siglo XIX. Quien fuera rico. Y bueno, llegamos aquí a una prueba que también, hasta donde yo sé, es la única que se conoce de las 1000 pesetas de 1874, en la cual nos menciona que este es Alonso Cano, pero si sabéis un poquito de pintura, os daréis cuenta que este es Juan Martínez Montañés, pintado por Velázquez. Es un error muy común que había en la época porque de verdad se pensaba que el cuadro de Velázquez era de Alonso Cano. Bueno, pasamos a 1875, ya tenemos la primera emisión de Bradbury. Y en este caso nos encontramos con un ejemplar dificilísimo. Es un billete también de muestra, porque no tiene firmas ni numeración, pero es extraordinariamente difícil encontrar billetes de 1875. Y llegamos aquí al 1876, la emisión de American Banknote, que es pues mi fetiche, con un falso de época, una muestra de 1000 pesetas bastante destrozada, es una pena, pero es extraordinaria. Una prueba de reverso con
con estas imágenes que son tan increíblemente bonitas. Este grabado es muy popular dentro del American Banknote. Está grabado por Smiley. Y la joya, digamos, de esta emisión son las 1000 pesetas de 1876, que aunque están restauradas, pues lo que tienen de particular es que están domiciliadas. Yo creo que debe ser el único billete de esta emisión que hemos visto domiciliado. Aquí tenemos también otro billete extraordinario, un Garcilaso de la Vega, 100 pesetas. Está cancelado porque es un billete falso. Pero este es un billete falso que está muy bien hecho, muy bien hecho. Aquí tenemos un billete falso de las 250 pesetas. Este sí que me resulta para mí una novedad. No sabía que había este billete de 250 pesetas falso. Y en este caso lo que tiene de peculiar es que los de 250 pesetas de por sí ya son rarísimos, pues un falso ni os cuento. Y aquí tenéis la viñeta. No sé si recordáis, creo que hay un billete emitido que estaba con un taladro justamente aquí, encima de la cabeza. Aquí podéis ver la imagen de Fernando Herrera. Bueno, más cosas, más falsos, más emisiones de American Banknote. Esto es una pieza extraordinaria. Es una muestra de anverso y reverso en el mismo papel. Como podéis ver, está incluso fechado. Esto proviene del archivo de American Banknote con seguridad. Y es un ejemplar extraordinario. Bueno, tenemos más piezas. De nuevo, emitidos, muestras. Los precios de salida están muy bien. Este billete de 1000 pesetas es el más raro de la emisión, evidentemente. Aquí estamos hablando de una muestra también. No tiene la firma del cajero, tiene la numeración 00. No tiene puesto en este caso ni un taladro de puntos ni un sello. No sé muy bien el motivo. Hay diferentes variantes en eso. Pero realmente es la joya de esta emisión. Y luego nos pasamos ya de nuevo a las emisiones que produjo el Banco de España de manera autónoma. Un montón de billetes, de nuevo, en calidades medias bajas, algunos falsos, pero claro, aquí no se puede uno controlar cuando ve esta maravilla. 500 pesetas de 1886 es uno de los grandes hitos de la notafilia española, particularmente por ese reverso que tiene, que es espectacular en mano, y por ese grabado de Goya hecho basado en un cuadro de Vicente López, y es realmente muy raro. En esta calidad además se vece menos. No sé cuántos habrá por encima, no sé si habrá siquiera uno. Bueno, los billetes pequeños son más comunes. El billete de 1000 pesetas de Cabarrús, pese a los precios que tiene, es un billete bastante común. Y bueno, lo que sí tenemos aquí es el primer intento de hacer duros de papel. Esto es un reverso que entiendo que se corresponde con el billete de Isabel la Católica. Y bueno, pues es un primer intento que hubo pues durante la guerra de Cuba, pues precisamente para conseguir más plata. Pasamos ya a épocas más fáciles, entre comillas, porque estos billetes son todos muy caros. A pesar de que está reparado, el precio de salida es un regalo en el caso del Velázquez. Pero aquí llegamos a la emisión de 1903, en la que tenemos 100 pesetas, 100 pesetas falso, 500 pesetas, y luego para más INRI tenemos la prueba de 1905. Es decir, aquí tenemos todo lo que yo creo que se ha podido hacer sobre esta emisión de 1903-1905. Es extraordinario, este conjunto es extraordinario. Si vamos ya a la época de Bradbury, pues nos encontramos un montón de muestras, lo cual no es nada fácil, todo hay que decirlo. Aquí tenemos también más. Y estas pruebas de 500 pesetas de 1925, con este retrato que siempre me hace gracia porque parece que está enfadado, el cardenal Cisneros, y curiosamente el reverso con la Catedral de Toledo bastante difuso. Esto no entiendo muy bien el motivo. Tendría que analizar un poquito más esto. Bueno, ¿qué más? Más especímenes, más pruebas, en este caso pruebas de color, billetes emitidos. Llegamos a una parte bastante interesante, que es el del empréstito Pau Clarís y el empréstito de la Generalitat. Todos estos son
documentos durante la Guerra Civil que se intenta conseguir dinero para, digamos, financiar un ejército propio y lograr la independencia de Cataluña. ¿Qué cosas tenemos aquí también interesantes? Pues bueno, tenemos aquí una gran joyita que está probablemente pasando desapercibida en el catálogo. Se trata de una prueba, de un ensayo que no tiene la viñeta, aquí en principio iba a ir la viñeta de la Dama de Elche, de la peseta del Ministerio de Hacienda, del certificado provisional del 37. En este caso pone del 38. Tenemos, bueno, más cosas comunes como el reverso de las 25 pesetas de Gijón, pero bueno, las 100 pesetas estas de la fallida emisión de enero del 37, pues es una pieza increíble, es una pieza fantástica, que probablemente le falte a muchos coleccionistas especialistas en Asturias. Una Dama de Elche, esto empieza a ser una plaga últimamente, parece que hay muchas Damas de Elche, pero en realidad no hay tantas. Sencillamente la gente que las compró parece ser que las está vendiendo todas ahora. Y aquí tenemos otra de las cosas que a mí me gustaría tener, desde luego, que es muestras de impresiones parciales con todas las anotaciones que hacen los grabadores. En este caso estamos hablando de las 5.000 pesetas de 1938. Vemos la fecha, 9 de agosto del 38. En este caso pone 5 de agosto. Pero lo interesante desde mi punto de vista es analizar cómo eran de perfeccionistas, porque veían pequeños errores, pequeñas manchas o imperfecciones en la plancha que luego intentaban corregir. Este es un documento extraordinario en mi opinión. Pasamos a documentos que por más habituales no dejan de ser increíbles. Estas 100 pesetas es un documento muy raro. El precio de salida es muy bueno. Normalmente se acaban por vender en torno a 2.000, 2.000 y pico euros. Esta prueba de 10 pesetas es muy rara. Esta sí que no se suele ver. Como pone aquí Áureo, solamente existe un ejemplar que se conozca y se había subastado la última vez en el 2007. O sea que podéis imaginaros que las oportunidades pasan a veces cada 20, 30 años. Y esta es una de ellas. Bueno, un montón de pruebas más de Cartevalori. En este caso me quiero centrar en el Cristóbal Colón, porque es un billete muy difícil de ver. No es que el General Castaño sea fácil, pero bueno, últimamente hemos visto alguno más. Pero el Cristóbal Colón es un billete muy, muy raro de ver incluso en pruebas. Billetes de 500 y 1.000 pesetas en calidades muy altas, que desde luego darán la campanada. Más pruebas de Cartevalori, una prueba de una peseta de Riuset con un sello tampón muy interesante, no suelen verse, desde luego. Voy a saltarme algunas cosas porque creo que más adelante hay algunas cosas más interesantes que comentar. Por ejemplo, esta prueba de Murillo. ¿Cuántas veces habéis visto una prueba de Murillo? Yo creo que... No lo he comprobado, pero yo creo que hace muchísimos años que no sale una prueba de Murillo. Algo parecido pasa con el entierro del Conde Orgaz. Encontrar uno con el nulo, numeración ceros, para mí, desde luego, si tuviera dinero, son caprichos muy, muy chulos. Y este reverso a mí me encanta. Me parece que es mucho dinero, pero el grabado este tiene que ser increíble en mano. Bueno, una colección de diferentes series, y aquí voy a destacar algo que no se suele ver en subasta y que probablemente pase desapercibido para muchos coleccionistas, que son estos billetes con el sello anulado. Este sello con esta tipografía tan peculiar que solamente hizo la CNMT durante unos años, son extraordinariamente raros de encontrar. Y aquí no solamente tenemos eso, sino que como lo veremos a continuación, pues hay más. Hay más. Hay muchos más. De manera que esto es una colección increíble de billetes de muestra que bueno, pues tienen tanto los de anulado como en algunos casos los nulos con taladro o en algunos casos con tampones. Aquí me gustaría destacar también esta prueba. Yo no recuerdo que se haya subastado nunca, pero puedo equivocarme. En cualquier caso es una pieza extraordinaria. Vamos a saltar, como he dicho, hay muchas muestras, algún número bajo, una pareja. Curiosamente esta tiene una mancha de tinta
tipográfica, no entiendo muy bien el motivo de por qué está allá arriba. Y bueno, pues algún error. Una numeración muy baja del Romero de Torres y además correlativa. Esto se va a ir por las nubes, seguro. Y una cosa muy interesante también es ver algunas muestras que tenemos aquí. Por ejemplo, tenemos estas 5 pesetas de 1954 de Alfonso X, en el que vemos también el control de pliegos. Esto es una cosa que no se suele ver mucho, en algunos errores muy poquitos se llegan a ver, pero básicamente lo que quiero que entendáis con esto es que el papel dentro de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre y de cualquier imprenta de documentos de valor está controlado. No se puede jugar con el papel para cualquier cosa. Bueno, más muestras, lo que os digo, es una colección extraordinaria de muestras. Aquí tenemos otro error con la firma en el lado opuesto e invertida, eso quiere decir que el billete entró al revés de lo normal, más numeraciones bajas. Es difícil comentarlo todo, porque es que realmente hay muchísimas piezas que son increíbles. Encontramos también, por ejemplo, billetes con firmas originales. Con firmas autógrafas, en este caso del gobernador y del interventor. Más adelante hay alguno más también de Echegaray. Más errores, más muestras. Mira, aquí tenemos también el de Artigas, con el gobernador y con el cajero, en un billete de 500 pesetas con numeración muy baja. Es decir, esto estamos hablando de una joyita también. Números sólidos, muestras, falsos, errores. Es una pasada. Yo sigo agradeciendo mucho a Aureo, en particular a Raúl, que siga utilizando mi nomenclatura. En este caso hay una errata, esto es I4, no 14. Pero bueno, en todo caso es una barbaridad de colección. Aquí creo que también hay una pequeña errata, porque se ha mencionado que este es una muestra en... no menciona el color marrón. Tendría que verlo, porque en realidad me han comentado incluso que hay un rosa, que yo sí no lo he llegado a ver nunca. Pero sobre todo la errata es que pone 6 tipos y menciona solamente 5, independientemente de que tenga alguno más en existencia. Más errores, más muestras, más números bajos, lo que os digo, es una pasada de colección que, bueno, se termina con una serie de la misma numeración, algo bastante típico cuando tienes una colección así de grande. Y en billetes extranjeros, pues han metido algunos de los de Cuba, ¿vale? Es una colección normalita, no tiene mucho misterio. Alguna cosa suelta de Francia, República Dominicana, no tiene mayor trascendencia. Y bueno, pues letras, algunas acciones, un poco de lotería, pero sí quería llamaros la atención de la última página. Bibliografía. Normalmente no se suelen ver libros en subasta. A veces se ven catálogos. Pero aquí tenemos un par de piezas extraordinarias también. Esta es relativamente difícil de conseguir, pero bueno, se puede conseguir. Esta emisión del Banco de Bilbao contiene los facsímiles que se hicieron del Banco de Bilbao, ¿vale? Estamos hablando del 75 aniversario, así que esto es de 1920 y pico. Y en este caso lo que tenemos es el 50 aniversario del Banco de Barcelona. El Banco de Barcelona, os recuerdo que nació antes de la Ley de Bancos, en 1844, y en esta época el Banco de Barcelona todavía estaba bastante vivo. 10 años después ya empezaría a sufrir mucho. Pero este documento, que es una memoria que recopila información acerca de los 50 primeros años del Banco de Barcelona, es rarísima de ver. Yo he tenido solamente una en la mano, gracias a nuestro amigo Ignacio. Y este documento que veis aquí, este libro que veis aquí, es el origen de estos facsímiles que mencionaba justo al principio del vídeo. En ese libro es de donde se sacan estos facsímiles que en algunos casos se han vendido sueltos. Así que bueno, pura historia de los bancos de España. Nada más que contaros, es una subasta increíble. Si la del 1 y la del 2 eran subastas fantásticas, debo reconocer que el comentario que ha puesto aquí Aureo al principio de la subasta tienen toda la razón, de que
El presente tercer tomo no queda por debajo en cuanto a rarezas extremas y bellos ejemplares, sino que viene a cerrar la colección con el tópico, pero en este caso real, broche de oro. Ciertamente es un broche de oro para una colección única, una colección difícilmente igualable. Espero que os haya gustado el vídeo. Si no me conocíais antes, os animo a que os suscribáis y que visitéis también la página web de mi enciclopedia, enciclopediadenotafilia.es. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!